Buenas tardes a todas, a todos. La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental inició el 1 de mayo pasado una serie de sesiones denominadas Conversaciones sobre el Sáhara Occidental. Hasta ahora se han celebrado 4 sesiones o conversatorios y se han tratado temas tan importantes como la situación de los presos políticos saharauis, la diplomacia saharaui en Europa, los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental y el Sáhara ante la ONU. Todas nuestras sesiones están colgadas en la página nuestra de Facebook y pueden acceder a ellas en cualquier momento. Si no las han visto, lo que les recomiendo, dada la importancia de los temas tratados y la calidad de los ponentes que han intervenido. Como saben, hemos iniciado estas sesiones en plena fase de confinamiento y como ya estamos en la fase de desescalada, hemos decidido desde Yahoo cambiar la programación y a partir de ahora las sesiones se celebrarán los primeros viernes de cada mes. Ya iremos informando a medida que las vayamos preparando. El conversatorio de hoy lleva por título El Sáhara como desierto informativo. Por tanto, hablaremos sobre la libertad de prensa y la libertad de información en el Sáhara Occidental. Entiendo que en su doble vertiente, esto es, si los periodistas saharauis pueden ejercer un periodismo libre y si los ciudadanos saharauis reciben una información plural y veraz. Entrando en la parte técnica, la libertad de prensa y de información está regulada en la legislación internacional en varias declaraciones y pactos, en muchísimas. Yo he elegido 3, primero porque no los quiero aburrir y segundo porque estoy deseando escuchar a nuestros invitados y no les quiero robar tiempo. El primer texto elegido es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó el 10 de diciembre de 1948. En su artículo 19 dice textualmente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. El segundo texto es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se aprueba el 16 de diciembre de 1966, y en su artículo 19 dice textual, punto 1, nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, y en el punto 2, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. Y el tercero es la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta de Banjul, que se aprueba el 27 de julio de 1981. En su artículo 9.1 dice textualmente que todo individuo tendrá derecho a recibir información y en su punto 2 que todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones siempre que respete la ley. La UNESCO, que es el organismo de Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de prensa y la libertad de información, considera que estos derechos son los fundamentos de la democracia, del desarrollo del diálogo y que además son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos. A nivel interno, los estados democráticos han optado por incluir el derecho a la libertad de prensa como un derecho fundamental en sus constituciones. Incluso, y esto lo comento a nivel de anécdota, la Constitución marroquí de 29 de julio del 2011 cumple con este mandato y en su artículo 25 dice textualmente que se garantizan las libertades de pensamiento, opinión y expresión bajo toda su forma, y en su artículo 28 que se garantiza la libertad de prensa, que no puede limitarse por ninguna forma de censura previa. Bueno, ha llegado el momento de presentar y de escuchar a nuestros compañeros de la mesa virtual. Los 3 son periodistas saharauis, aunque cada uno desarrolla su labor en distintos sitios, con lo cual tienen distintas perspectivas, pero todos son conocedores del entorno mediático en el que se desenvuelve la lucha del pueblo saharaui y van a compartir con nosotros sus experiencias, las circunstancias en las que desarrollan su trabajo y su visión del bloqueo informativo impuesto al pueblo saharaui durante más de 40 años. Nos acompaña en esta mesa virtual Yalit Mohamed Abdelaziz. Él es periodista experto en periodismo audiovisual, trabaja en la Televisión Nacional de Saharaui, la RAS Televisión y la agencia de noticias Sahara Express, es decir, que nos habla Sahara Press Service, nos habla desde los campamentos. Hola, Yalit. Baba Hameida, ella es directora del documental Raíces y Clamor y miembro del colectivo Un Micro por el Sáhara. Nos habla desde la diáspora. Hola, Baba. Y Ahmed Etanji, que es el presidente de Kid Media.
Media es un colectivo de periodistas que desarrollan su labor, ya me corregirá el compañero si me equivoco, en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Ha recibido numerosos premios internacionales por la labor que desempeña, y uno de ellos, bastante sorprendente, se le concede aquí en España, y es el prestigioso premio internacional Julio Anguita Parrado, que le concede el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Él nos habla desde los territorios ocupados. Hola, Tange. Bueno, buenas tardes a todos, y antes de darle la palabra, recordarles que cada uno dispone de 10 minutos para hacer su intervención. Después pasaremos al debate o el coloquio que se suscite, y luego dispondrán al final de la sesión de unos minutos para hacer sus conclusiones. Informar igualmente a quienes nos siguen que ya pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat de la sesión, y que intentaré trasladárselas yo personalmente a nuestros invitados una vez finalicen sus intervenciones. Comenzamos, si les parece, por Jalil Mohamed. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo querría empezar agradeciendo el trabajo que estáis haciendo hoy, que muestra de la adaptación de la Unión de Juristas a las nuevas circunstancias en tiempos de pandemia. Y también por habernos brindado la opción de seguir interesantísimas conferencias con importantes ponentes. Y también es un honor compartir esta mesa con dos jóvenes bien experimentados en el periodismo, como puede ser evidentemente Baba Hamida y Ahmed Tanji. Yo creo que un poco hablar de la comunicación y el periodismo en el Sáhara Occidental habría que remontarse un poco desde el inicio de la lucha saharaui y las propias reivindicaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que el padre del nacionalismo saharaui, Sidi Ibrahim Basiri, es graduado en periodismo. Por lo tanto, sus primeros trabajos se reflejaron en periodismo cuando aún ni siquiera existía una cierta madurez política dentro de la población saharaui. Sidi Ibrahim Basiri, en uno de sus trabajos, escribió que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos y nunca había tenido ningún tipo de relación con Marruecos, ni de soberanía ni de lealtad. Evidentemente, eso le costó, por ser periodista, ser perseguido, tanto por Marruecos como después por el colonialismo español, hasta su desaparición en 1970. Y lamentablemente, este año cumplimos 50 años de esa desaparición y que todavía no se esclarecen los hechos, y los saharauis todavía no han podido saber la verdad. Por lo tanto, estamos hablando de un silencio informativo, una persecución contra los periodistas desde finales de la década de los 60 del siglo pasado, y donde los saharauis, por ejercer su periodismo, han sido perseguidos, han sido secuestrados, asesinados, encarcelados, hasta la actualidad, como pues evidentemente nos puede comentar Ahmed Tanji. Yo quiero también un poco contextualizar las circunstancias en las que se desarrolla el periodismo saharaui como disciplina, como instrumento de lucha, pero también como instrumento de sensibilización, tanto a la población saharaui en particular, pero a la opinión pública internacional. Hay que tener en cuenta que después de la desaparición de Basiri como padre del nacionalismo y el incursor de la lucha de las reivindicaciones saharauis, tras la fundación del Frente Polisario, uno de los primeros proyectos que se tuvo en cuenta era que el pueblo saharaui tenía que tener su propia plataforma mediática para un poco contrarrestar las ofensivas que podrían haber llegado de países vecinos o incluso del colonialismo español. La primera acción, evidentemente, fue tras la proclamación, la fundación del Frente Polisario, el 10 de mayo de 1973. Una de las primeras misiones, emisarios que salieron del grupo de fundadores liderados por Luali Mustafa Siyed y Ibrahim Gali, fueron enviados a los países vecinos para contactar con las agencias de prensa internacionales presentes en aquella época, para dar a conocer al mundo que el pueblo saharaui ya había constituido su propio movimiento de liberación y definir un poco cuáles eran las líneas y reivindicaciones de ahí en adelante. Automáticamente después, en 1974, con los primeros contactos con autoridades libias, Luali consiguió que se permitiese al pueblo saharaui emitir en un breve tiempo al día una especie de boletín informativo que pudiese llegar a la opinión pública norteafricana y sureuropea, y que hablaba del inicio de la lucha del pueblo saharaui, y se le llamó Sagi al-Hamra, en el camino hacia la libertad. Después, esas mismas emisiones pues se trasladaron a Argel, y hay un caso muy interesante en lo que es la experiencia de periodistas saharauis. Creo que hoy en día todavía viven los hombres que fundaron esa propia plataforma y que tienen testimonios maravillosos sobre el esfuerzo que hizo el Frente Polisario y después el propio gobierno saharaui. Y es que la radio La Voz del Sahara Libre se empezó a emitir desde Argel y desde Luanda, desde Angola, para
ampliar el alcance y el mensaje del pueblo saharaui y empezó a emitir en árabe, en español y en francés para sensibilizar el máximo de opinión pública. En 1975, a finales, el 28 de diciembre de 1975, se empieza a emitir desde los campamentos de refugiados y en aquellas circunstancias jóvenes, que los únicos que tenían experiencia eran 2 o 3 que habían trabajado en la radio colonial, en el Ayun, y que fueron los precursores de esa radio nacional saharaui, emitían en un camión móvil por el miedo de los bombardeos, y fueron ellos los que después sensibilizaron, educaron políticamente a la población que venía en el exilio. Un caso muy importante del rol que jugó la Radio Nacional Saharaui es que desde sus emisiones en Argel, que abarcaban el norte de África, es que la gente que venía huyendo de los bombardeos marroquíes y la entrada de las potencias ocupantes por el norte y por el sur, es que a través de las ondas de la radio podían saber perfectamente cuáles eran los territorios que habían sido liberados o estaban controlados por militares del Frente Polisario, y de esta forma podían salvar sus vidas. Pero también hubo otros oyentes que a través de la Radio Nacional Saharaui supieron que estaban pescando en aguas en conflicto internacional. Esos son algunos de los roles que jugó la radio. Pero también dentro de esa misma plataforma, en esos mismos años, se empezó a publicar periódicos internos dentro de los campamentos de refugiados, como se podrá recordar y que se sigue publicando hoy, Sahara Libre. Y el Sahara Libre, al igual que la Radio Nacional, que jugó un rol de sensibilización, un rol informativo, también tuvo un rol educativo, y es que los comités anti-alfabetización, los comités contra el analfabetismo, usaban esas mismas revistas para educar y enseñar a leer a la población que venía desde las zonas ocupadas huyendo de la ocupación. Asumiendo esa experiencia, después las propias organizaciones de masas saharauis, la Unión Nacional de Mujeres, la Unión de Jóvenes de Saguer Hamre Río de Oro, empezaron a publicar también sus propios boletines, y a partir de los 80, ya cuando empiezan a llegar a los campamentos de refugiados los primeros graduados en comunicación, la plataforma mediática saharaui, propiamente saharaui, con un mensaje puramente saharaui, empezó a mejorar. Seguimos evolucionando hasta 1996, y es que con la llegada de Internet se ven nuevas oportunidades, y el Estado saharaui ya funda la agencia de prensa Sahara Press Service, ampliando su alcance, y a diferencia de la radio y del periódico Sahara Libre, es que ahora mismo Sahara Press Service era el portavoz oficial del Estado saharaui, del pueblo saharaui, y podía llegar a todos los lugares del mundo. Después, ya entrando la década del 2000, y ante nuevas preocupaciones, nuevos escenarios que se estaban generando, sobre todo en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, el gobierno saharaui se proyecta hacia un sueño que considerado por muchos como imposible, y era el de crear la primera televisión en campamentos de refugiados en exilio, que era la RAS TV. Y esa televisión, pues después de unos experimentos que se fueron llevando con el Archivo Nacional, que habían grabado importantes camarógrafos que habían acompañado la guerra, como Abidin Kait Saleh, que hoy lleva el nombre, que es el nombre de la Escuela de Cine Nacional Saharaui. A partir del 2005 y el inicio de la intifada de la independencia, el gobierno saharaui tomó como decisión ya entrar en forma seria para sacar la televisión nacional saharaui al aire. ¿Y por qué? Porque evidentemente, ante el bloqueo informativo que estaban sufriendo en las zonas ocupadas la población civil, eran considerados como verdugos por los medios de comunicación marroquíes. Por lo tanto, necesitamos nosotros hacer una ofensiva, y en que esos activistas, en vez de ser verdugos y en vez de ser acribillados por los medios de comunicación marroquíes, nosotros teníamos que dar visibilidad a su trabajo en las zonas ocupadas. Y en el año 2009, el 20 de mayo, coincidiendo con el aniversario del inicio de la lucha armada del Frente Polisario, se inaugura oficialmente de la televisión nacional saharaui. Y hay un caso muy interesante dentro de lo que es la percusión, dentro de lo que es el bloqueo mediático a los medios de comunicación saharauis, a los periodistas y a la propia causa en general. Es que cuando se empezó a trabajar para emitir vía satélite para poder llegar a las zonas ocupadas,
El gobierno saharaui empezó a ver las posibilidades de emitir en el norte de África y el sur de Europa, que son los públicos objetivos para los, para los medios de comunicación y la causa saharaui, y se empezó a hablar con satélites de dominio árabe como Arabsat y Nilesat. Y automáticamente esos satélites nos prohibieron poder emitir en esos satélites. Después se empezó a negociar y a ver posibilidades con satélites de dominio europeo, y en uno de ellos, que sí que cubría esa franja geográfica, sí que llegó a aceptar que la televisión saharaui pudiese emitir ahí, pero y se llegó incluso a firmar un precontrato. Y el día que se iba a firmar el contrato ya final para la emisión, en vez de decirnos que no, porque era antiético desde el punto de vista europeo, automáticamente nos multiplicaron el precio de emisión por 3 y evidentemente no se pudo incorporar a la RAS-TV a ese satélite. Entonces no hubo más remedio que contratar un satélite que su franja geográfica era el suroccidente de África. Evidentemente nosotros no teníamos ningún público ahí, era un público de habla anglófona, pero teníamos la necesidad de entrar al aire porque lo que nos importaba realmente es que las zonas ocupadas, la población pudiese sintonizar el canal de televisión nacional y pudiese ver reflejado su trabajo y su sacrificio. Después, bueno, pues como se dice, no hay mal que por bien no venga, que con los años llegamos a considerar y a ver la propia parabólica de RAS-TV en las zonas ocupadas como un símbolo de bandera dentro de la ocupación. ¿Por qué? Porque mientras que el satélite Arabsat, Nilesat, que son de público árabe, estaban girando para allá, la parabólica saharaui, que la gente instalaba dentro de sus casas simplemente para sintonizar el canal saharaui, estaba mirando para la otra parte. Entonces, evidentemente, en todas las azoteas que veías ese canal, esa parabólica instalada para allá, sabías que ahí estaba la familia siguiendo de cerca la realidad del Sáhara Occidental, con un mensaje construido acorde a sus circunstancias y a sus aspiraciones. Avanzando un poco lo que es la televisión nacional saharaui, pues a partir del 13º Congreso se toma la decisión, al igual que los otros medios de comunicación, como era la radio, como era la revista Sahara Libre y como era la agencia de noticias, era ampliar la programación y instalar un informativo en español. ¿Y por qué en español exactamente? Pues porque el gobierno saharaui siempre tuvo como proyección el castellano en 3 líneas: una histórica, una cultural, pero otra política también. Si tenemos en cuenta que la Organización de Países de la Unión Africana acordó desde su constitución que había que respetar las fronteras heredadas del colonialismo, la evidencia de que nosotros no fuimos colonia francesa, por lo tanto no podemos y nunca seremos podíamos entonces aspirar a nuestra condición de ser un país libre e independiente. ¿Sí? Muchas gracias, Khalid. Es el turno de la compañera Eva Bajameira. Adelante, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Hoy llevo semanas siguiendo todos los programas que estáis haciendo. La verdad es que es una labor muy importante porque justo hoy que estamos hablando del periodismo y de poder llegar a la opinión pública, a veces gracias a este esfuerzo que estáis haciendo desde la Asociación Internacional de Juristas, la verdad es que estáis además explicando en cada sesión temas específicos y de gran interés, así que te agradezco mucho, Rosa, la invitación y gracias a toda la organización. Pues nada, yo la verdad es que me toca quizás la parte más complicada, ¿no? Porque me imagino que Jalil sí que lo vive, tiene las herramientas y todos los instrumentos, entre comillas, pero sí que depende de él todo lo que cuenta y tiene a su alcance los medios de comunicación saharauis. Es verdad que Ahmed tiene dificultades en todo lo que es trabajar bajo
bajo la ocupación, que sí que es difícil y es peligroso tener que informar en una zona ocupada, en una zona militarizada. Pero también creo que aquí también es complicado, aquí en España. Es verdad que aquí es muy difícil de poder hacer frente a un muro, que no es ni un muro policial, ni un muro de dificultades, sino un muro que es el silencio, ¿no? Y eso creo que es uno de los mayores muros para derribar, ¿no? Nos encontramos con un conflicto que aparentemente la prensa considera que está estancado. Nos encontramos con un conflicto que parece que no llama la atención. Parece que con el paso de los años el tema del Sáhara, cuando se comenta en una redacción, desgraciadamente, parece como, pero esto es lo mismo, ¿no? Eso no ha cambiado nada, ¿no? Desgraciadamente allí donde no hay sangre parece que no hay interés, y todo lo que no sea que no nos afecte de forma cercana en cuanto a zona geográfica tampoco, ¿no? Pero también es verdad que aquí tenemos que hablar de responsabilidad, ¿no? En un país como España, que tiene las responsabilidades, la responsabilidad política, jurídica, histórica, ética y moral con el Sáhara Occidental, juega un rol fundamental. Y es verdad que esto no se refleja en los medios de comunicación. Por eso, quizás sí que haya que exigir y haya que poner sobre la mesa esa carencia, ¿no? Esa necesidad. ¿De dónde viene este silencio? ¿Por qué? ¿Por qué está tan silenciado el conflicto del Sáhara en un país como España? Muchas veces se habla de que bueno, pues que hay conflictos, ¿no? Cuando tú propones un tema sobre, pues si es un terremoto, que ha habido muchísimos muertos, vale, y es en Australia, vale, pues igual damos la cifra de muertos y se cuenta, pero luego no nos interesa hacer un seguimiento porque quizá por zona geográfica no nos interesa, está como muy lejos, ¿no? Pero eso no puede ocurrir de la misma forma que con el Sáhara, ¿no? Cuando se usan estos argumentos, creo que son muy contradictorios con lo que es la realidad. Y la realidad de la opinión pública española es que sí que le importa lo que pasa en el Sáhara, sí que le importa lo que está pasando en las zonas ocupadas, lo que ocurre en los campamentos de refugiados. Estos días nos llegan peticiones y preguntas y de la gente preguntando por la situación, por ejemplo, del COVID. El pueblo español sí que está preocupado por lo que pasa con los saharauis, ¿no? Y sí que les preocupa. Entonces, hay una cierta contradicción que, desde luego, a mí me preocupa, que a veces esa preocupación que tiene la ciudadanía no se refleja en los medios de comunicación de este país. Y, sin embargo, sí que quizás responda a la indiferencia política a la que se enfrenta el pueblo saharaui con respecto a toda la clase política española, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí en ese mar en el que yo me muevo profesionalmente, sinceramente, tengo que reconocer que es muy difícil hablar del Sáhara, y esto es así, esto es una realidad. Cada vez que tengo compañeros en medios de comunicación, ¿no? Y es verdad que nos cuesta mucho a los periodistas, no solo a los periodistas saharauis, ¿no? Que en este caso soy yo, pero incluso a compañeros periodistas españoles vender, entre comillas, algún tema del Sáhara, ¿no? Algún reportaje, alguna pieza. Se exige mucho, se exige la novedad, se exige como cosas que realmente dices, es que quizás la noticia es que este pueblo siga donde siga. Quizás la noticia es que hayan pasado más de 40 años y que sigamos de la misma forma, ¿no? Y entonces parece que allí donde no hay noticia no hay cámaras, ¿no? Y queda un poco en el olvido. Luego creo que en ese sentido es muy importante exigir esa responsabilidad que además responde a lo que tiene, a lo que la propia opinión pública también exige, y creo que sí que le interesa. Luego también me gustaría
me gustaría mucho hablar de cómo los saharauis y sobre todo su prensa y los periodistas que quieren tratar este asunto, ¿no? Cómo es difícil luchar con esto de que son una misma noticia que se repite una y otra vez, ¿no? Entonces eso nos lleva a la búsqueda constante de historias que destaquen, de historias que sean más humanas, ¿no? Nos lleva a la búsqueda de la exclusividad siempre. Entonces, sí que creo que allí los saharauis tenemos que hacer un gran ejercicio de adaptación, un gran ejercicio de adaptación de nuestro discurso a lo que es el siglo en el que vivimos y a lo que son las circunstancias en las que desgraciadamente nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, yo creo que a nivel interno sí que podemos hacer muchísimo trabajo, lo tenemos que hacer. En este sentido, sobre todo, creo que lo he hablado mucho con mi compañero Jalil, ¿no? ¿Qué tipo de, qué es, cómo podemos contarle al mundo ese estancamiento, ¿no? ¿Cómo podemos contarle al mundo una guerra que aparentemente no es palpable, pero que existe, ¿no? Un conflicto que parece estancado, pero sí que tiene secuelas. Tiene secuelas en los campamentos, en los territorios ocupados y también para los jóvenes en la diáspora. Entonces, dejo ahí esa pregunta y esa reflexión que me parece muy interesante y que creo que los saharauis nos tenemos que plantear realmente, ¿no? A ver, qué es lo que queremos comunicar y sobre todo qué tenemos que cambiar para hacer una comunicación que sea más atractiva, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hay que tener como una autocrítica. Y luego también me gustaría hablaros del proyecto Un Micro para el Sáhara, que un poco de la experiencia, ¿no? Que creo que podría un poco resumir lo que yo tendría que aportar en esta conferencia. Bueno, pues en Un Micro para el Sáhara, por ejemplo, utilizamos el claim de que lo que no se escucha no existe, ¿no? Y es así, es así. Parece que cuando algo no sale en los medios de comunicación es que es algo que no existe y es algo que no está pasando, ¿no? Entonces, bajo esta premisa de que lo que no se escucha no existe, pues intentamos como hacer que viajasen periodistas a los campamentos y llevar a cabo este intercambio cultural y sobre todo un intercambio profesional muy interesante entre los periodistas españoles y periodistas saharauis, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que nosotros somos unos apasionados por la radio, nos encanta la radio y quisimos trabajar codo a codo con los periodistas saharauis en los campamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues pudimos trabajar con ellos desde esta mirada de tú a tú y sobre todo, para concluir, vimos la importancia que tiene el ver, ¿no? El ver los campamentos, que los periodistas jóvenes puedan ver la situación en los campamentos, pues desde luego te hace conocedor de un contexto, de una situación y sobre todo es la mejor forma de poder combatir la indiferencia, ¿no? Luego que cada uno elija su camino o en qué quiere especializarse o si le apetece hablar de este tema, pero sí que nos hemos dado cuenta cómo para combatir este silencio es muy importante atraer a los periodistas, hacer que viajen a los campamentos. Una parte del equipo también estuvo en las zonas ocupadas y han podido ver de la mano de Ahmed toda la situación a la que se enfrentan y sobre todo hemos podido ver cómo cuando arrastras al periodista contigo, intentar un poco que se hable del tema, ¿no? Siempre intentamos innovar, intentamos que sea con estrategias de comunicación nuevas y sobre todo el objetivo es que no se olviden de nosotros, que no se olviden de que el pueblo saharaui existe y este es el ejercicio constante a la que se enfrenta cualquier periodista, cualquier profesional del mundo cuando quiera hablar de un conflicto silenciado. Entonces nosotros tenemos que gritar una y otra vez que existimos y que se nos tiene que escuchar porque existimos. Entonces,
ese es el trabajo, ¿no? y la lucha diaria. Muchas gracias, Evaba. Es el turno ahora de Admet Etanji. Adelante, Admet, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Internacional de Juristas para darnos la oportunidad de hablar sobre el periodismo en el Sáhara Occidental. Y para mí es un honor compartir una conferencia con dos periodistas profesionales y brillantes como Baba Hamida y Khalil Mohammed. Hablar del periodismo en el Sáhara Occidental nos conlleva a explicar una situación muy complicada y arriesgada. Como bien lo ha dicho Baba, el Sáhara Occidental existen dos muros, ¿no? Un muro que es visible, el muro de la vergüenza, que separa las zonas ocupadas y los territorios liberados, un muro militarizado, y hay otro muro invisible y que poca gente habla de este muro, que es el muro informativo impuesto por las autoridades de ocupación, que es un muro más letal y más fuerte porque es invisible para todo el mundo, cuyo objetivo es silenciar las voces de las y los saharauis que están en las zonas ocupadas, que estamos reivindicando diariamente nuestro derecho fundamental de la autodeterminación, ¿no? Pues hablando de periodismo en Sáhara Occidental, es un periodismo de alto riesgo porque trabajamos en condiciones muy difíciles, es un trabajo muy castigado, las autoridades de ocupación bloquean el territorio, es un territorio inaccesible para los medios de comunicación y para los observadores porque no quieren que hayan testigos en el territorio para que vean las violaciones de los derechos humanos cometidas por parte de las fuerzas de ocupación contra un pueblo desarmado. Y nosotros como activistas, como periodistas, que intentamos romper este bloqueo informativo y enseñar al mundo lo que está pasando, es decir, abrir una pequeña ventana en este muro de silencio, en este muro impuesto, para que vea el mundo qué está pasando aquí en el Sáhara Occidental. Pero debido a este trabajo o los intentos de romper este bloqueo informativo, sufrimos detenciones, torturas y malos tratos, hostigamientos, sabotajes electrónicos y difamaciones. Y además de eso, hay compañeros que fueron condenados a unas sentencias muy elevadas y que se encuentran en las cárceles marroquíes en situaciones muy deplorables, en hacinamiento, en consecuencias muy duras, ¿no? Pues voy a explicar cómo se ha iniciado el periodismo. Hablo del periodismo, activismo de periodistas, ¿no? Porque el periodismo existió desde hace muchísimos años, como lo ha explicado el Khalil. Radio saharaui acompañó la resistencia saharaui desde los inicios hasta ahora. Pues radio era la única fuente de información que teníamos en las zonas ocupadas, que lo escuchábamos de una forma muy clandestina. Y en 2005, cuando empezó la intifada de la independencia, las autoridades de ocupación cometieron muchas atrocidades, ¿no? Y habían pocas cámaras, pocos periodistas, por eso no se ha visto esas violaciones de los derechos humanos. Pues a lo largo del tiempo, los activistas saharauis, organizaciones como la activista Minatou Haidar, como Brahim Dahan y muchos más, estaban documentando esas violaciones de los derechos humanos y junto con las asociaciones donde están militando, el CODESA, el SVDH y CUDAPSO, entre otras, estaban documentando esas manifestaciones, pero con poco material. Pues desde entonces hubo un debate, ¿no?, entre los activistas con la necesidad de hacer un periodismo alternativo, porque apareció
los medios de comunicación alternativos. Estamos hablando de las redes sociales, con medios de comunicación ciudadanos, donde cualquier ciudadano puede grabar una manifestación o grabar una víctima y lo puede publicar en redes sociales sin ninguna restricciones, porque existe también otro silencio o bloqueo mediático en los medios de comunicación internacionales. Por eso la única alternativa que tenemos son las redes sociales. Pues desde entonces hemos estado publicando lo que documentamos en las redes sociales. Pues en 2009 hemos creado la organización Keep Media con el objetivo de informar y sensibilizar. Hemos empezado en un círculo muy pequeño. Solo hemos basado en documentar y publicar, porque no teníamos ningún conocimiento del periodismo, ni sabíamos cómo coger la cámara. Pero con el paso del tiempo hemos estado haciendo autodidacta y hemos estado haciendo formaciones sobre los medios de comunicación alternativos y también el periodismo. Hemos empezado a informar y sensibilizar sobre esta situación desde una perspectiva pacífica, ¿no? Desmintiendo la propaganda marroquí, y aseguramos a los medios de comunicación nuestra credibilidad sobre lo que mandamos, ¿no? Porque mandamos información muy verificada de lo que está pasando, pero es difícil coger esa credibilidad entre las organizaciones internacionales o los medios de comunicación. Eso nos ha costado muchísimo tiempo, y también hemos trabajado para desmentir esta propaganda que hace Marruecos en el Sáhara Occidental, que dicen que los saharauis tienen garantizados todos los derechos fundamentales, y eso es mentira, y que no existen violaciones de los derechos humanos. Pues nosotros hemos intentado desmentirlo a través de nuestros simples medios en contra de una máquina informativa, propagandista marroquí que tiene todos los medios. Pero hemos podido lograr varios objetivos. Y hoy en día el único enemigo, el gran enemigo de las autoridades de ocupación son los activistas que informan sobre la situación, los que muestran las realidades que Marruecos no quiere que se vean fuera. Por eso les están castigando de una forma muy dura. Hoy en día hay 6 periodistas en las cárceles marroquíes. Estamos hablando de personas que han intentado levantar cámaras, informar sobre la situación, y fueron condenados con unas cadenas muy elevadas, como el caso de Abdallah El-Khfaouni, condenado a cadena perpetua, Hassan Dah, 25 años de cárcel, el Bashir Khadda, 20 años de cárcel, y Mohamed Lemin Heddi, 30 años de cárcel, Mohamed Bombari, 6 años de cárcel, y Walid El-Batal, 2 años de cárcel. El único delito que han cometido es informar sobre la situación que hay en el Sáhara Occidental. Pues nuestro trabajo es un trabajo muy clandestino, porque hay algunos mecanismos que nos ayudan. Por ejemplo, en el Sáhara Occidental, la arquitectura urbanística del territorio carece de alturas, ¿no? Porque los pisos solo hay pisos no están muy altos, ¿no? Pues por eso se puede saltar de una azotea a azotea, porque siempre las autoridades de ocupación entran en esas azoteas buscando a los periodistas que intentan grabar las manifestaciones en el territorio. Gracias, Etanji. Todavía no nos han llegado ninguna pregunta de Central, pero bueno, comentabas, Etanji, los problemas que tienes para enfrentar, para poder informar sobre los juicios. Yo como jurista y observadora, hemos tenido problemas para entrar, pero ustedes, los problemas que enfrentan para poder informar sobre los juicios, sobre la situación de los presos políticos, nos comentabas el tema. ¿Puedes decir más o menos en qué... ¿Perdón? Sí. ¿Me sigue? Sí, los juicios... Te quería... Perdona, discúlpame, sí.
Dime. Sigue, perdón. No, te quería comentar que tú tienes el problema para informar, pero ¿cómo llega esa información a los ciudadanos? Que es lo que la otra parte. Pues la información, como he dicho, la hacemos llegar a través de redes sociales o a través de los medios de comunicación saharauis, porque el material que publicamos lo publicamos en redes sociales como Facebook, o Twitter, o YouTube, o Instagram, o en Radio Nacional Saharaui o Televisión Saharaui. A veces medios de comunicación internacionales cogen la información la información que mandamos desde el territorio, pero algunas veces, no son muchas veces, porque hay otro bloqueo mediático o silencio mediático impuesto por varios periodistas internacionales. Hablando de los juicios de los activistas saharauis siempre, no habitualmente, siempre los tribunales están rodeados por la policía porque no dejan a los saharauis entrar al juicio ni los activistas. Algunas veces dejan solo a los familiares. Últimamente no dejan ningún observador entrar al territorio ocupado. Pues la única forma que tenemos para informar sobre los juicios o sobre la situación de los presos políticos son fuentes familiares o a través de la Liga de los Prisioneros Políticos Saharauis. ¿Querías comentar algo, Baba, o ya? No. Tenemos una pregunta. ¿Cuántas personas saharauis han estado detenidas o han estado en prisión por informar y trasladar a la ciudadanía las realidades de las zonas ocupadas? Pues si hablamos de números, decenas de activistas saharauis, periodistas, que han sido detenidos en las zonas ocupadas por el hecho de informar. En Gdemizik hay varios periodistas que fueron detenidos, algunos les han soltado después de 6 meses en la cárcel sin ningún juicio y algunos se encuentran ahora en la cárcel. Pero en cada año hay decenas de casos de periodistas saharauis que fueron detenidos o agredidos o amenazados en la calle. No pasa un mes sin ninguna violación de derechos humanos de los periodistas saharauis en las zonas ocupadas. Pero estás hablando no solo de periodistas, sino también de ciudadanos que graban con sus móviles, ¿o solo de periodistas? Cuando hablamos de periodistas en las zonas ocupadas, hablamos de activistas periodistas, porque nosotros nos consideramos que somos activistas periodistas, porque nosotros no tenemos una tarjeta profesional de periodistas y la verdad que hemos nacido dentro del movimiento saharaui que reivindica la independencia. Hemos nacido dentro de la Intifada, hemos nacido con la necesidad de informar sobre esta situación en la que vivimos. Hemos nacido con la necesidad de informar al mundo sobre nuestra situación que vivimos, como he dicho, porque somos víctimas y al mismo tiempo somos testigos de lo que nos está pasando, porque no hay otros testigos, las víctimas se han convertido en autotestigos, ¿no? Dime, Baba, tienes la palabra. Me parece muy, muy interesante todo lo que comentaba Ahmed. También quería recomendar para quien quisiera entender bien cuáles son todo tipo de violación contra la libertad de prensa, un informe que sacó el año pasado Reporteros Sin Fronteras. Allí se explican muy bien cómo se detiene, ¿no, Ahmed? Cómo se censura, todo tipo de complicaciones, incluso de violación de derechos humanos al que se enfrentan los periodistas en las zonas ocupadas. Y también me parece muy interesante eso que decía Ahmed de distinguir, ¿no? Porque me parece honesto, muy honesto, esto de decir yo soy periodista activista, ¿no? Parece una obviedad, pero es muy importante cuando hablamos del periodismo distinguir entre esas dos figuras, ¿no? Y cuando se encuentran en una, ¿no? Porque muchas veces
se exige como objetividad, ¿no? A los propios periodistas que están en el terreno y cuando dicen, pero ¿cuál es? ¿Cómo puedo ser objetivo cuando a mí me están matando, cuando están matando a mi familia, cuando a mí, al final son conflictos que marcan vidas? El saharaui, ocurre lo mismo en Palestina. Y entonces, al final, todo lo que tiene que ver con la comunicación, sí, es un instrumento se instrumentaliza mucho la comunicación y todo lo que hay a su alrededor para defender lo que es la idiosincrasia, lo que es la lucha, lo que es la propia identidad como pueblo y como comunidad, ¿no? Y la verdad que le quería felicitar porque he notado mucho en sus, aparte que me siento enormemente orgullosa de todo el trabajo que están haciendo desde Kid Media, que desde luego creo que pocos periodistas en el mundo son tan valientes, pocos periodistas en el mundo, porque estás poniendo en juego tu vida, ¿no? Estás poniendo en riesgo todo, tu integridad física y no es de vez en cuando que dices, vale, pues voy a viajar a una zona de guerra y sé que son unos días de ansiedad y vuelvo, ¿no? En las zonas ocupadas nos encontramos con persecuciones, o sea, diarias, es que todos los días es su pan de cada día, ¿no? Pues eso, felicitar, destacar la labor que están haciendo desde luego y bueno, pues mi más enhorabuena. ¿Querías comentar algo, Khalid? Sí, yo quería añadir al tema que ha comentado Baba y Ahmed. Es que gracias al trabajo que se hizo en las zonas ocupadas, sobre todo por parte de jóvenes que no tenían formación en el ámbito de la comunicación, pero sí que veían en la necesidad autodidacta de poder hacer llegar el mensaje del pueblo saharaui. Yo creo que si ellos el esfuerzo no lo hubiesen hecho ellos en un momento tan determinante como el inicio de la intifada de la independencia desde el 2005, probablemente nuestra visión hacia las zonas ocupadas en el Sáhara Occidental sería otra. Probablemente pues ganaría la batalla Marruecos en esa campaña de maquillaje que intenta hacer de forma diaria. Hay otro elemento muy importante y no solamente no veamos a los activistas solamente en la condena de cárcel que se le pueda atribuir en forma de venganza o bajo acusaciones falsas. Es que también sufren lo que es la difamación. Hay que entender, cuando tienes una maquinaria de propaganda tan potente como la marroquí y llevarte a la difamación, la forma de presión que tú puedes sentir sobre ti y sobre todo al rol que pueden jugar jóvenes mujeres saharauis. Tenemos compañeras que han sufrido incluso la presión de su propia familia porque de repente ven esa avalancha de difamación que moviliza todo el régimen de ocupación marroquí. Es brutal. Y aún así, ellas se han mantenido firmes a tal punto de decir, yo la única alternativa que tengo en mi vida es esta. Recuerdo un caso muy importante al principio de entrar en televisión, un compañero que reportaba desde las zonas ocupadas en una victoria de fútbol en Argelia, por el simple hecho de salir a hacer un reporte en cámara con el micrófono RAS TV, fue condenado a cárcel. Bueno, después con acusaciones falsas y eso, y después, bajo una presión internacional, se le dejó en libertad. Lo sacaron de la cárcel en libertad condicional. ¿Qué quiere decir eso? Claro, es que vas a salir a la cárcel, pero vas a estar pisando sobre cristal. Quiere decir, cualquier palabra, cuando a mí me da la gana, como régimen, te puedo encarcelar de nuevo. Podríamos imaginar entonces la presión, el agobio que pueden sufrir esos periodistas. Evidentemente, yo creo que nosotros como periodistas, tanto en los campamentos de refugiados, tanto en el exterior, en la diáspora, nos debemos últimamente y siempre nos hemos debido al trabajo y al esfuerzo que hacen ellos. Nos llega otra pregunta. Nos consta que muchos periodistas españoles y de otros países se ocupan de trabajar la información del Sáhara Occidental, pero no se ven sus informes en los medios de comunicación. ¿A qué se debe y quién manda en la información? ¿Quién me quiere contestar? Yo creo que Bueno, yo creo que, pues desde luego la obligación la verdad que no me gustaría juzgar, ¿no? Porque yo creo que como yo veo el conflicto, no lo ven las demás personas en una redacción, ¿no?
yo siempre les digo que yo no me parece honesto que yo hable del Sáhara como periodista, ¿no? Yo me siento parte del conflicto, siento que me ha marcado y entonces creo que cuanta más distancia mejor. Ahora puedo dar mi opinión y puedo perfectamente luchar por mi pueblo y sobre todo que se respete el derecho a la información y la libertad de expresión. Yo creo que, bueno, pues que depende un poco, ¿no? También tenemos que destacar el trabajo que están haciendo aquellos periódicos y medios, sobre todo independientes, que sí que de vez en cuando vemos cómo sacan alguna información. Hay pequeños medios que sí que de vez en cuando se acuerdan del Sáhara. Ahora, también en cuanto a lo macro, ¿no? A eso de que el Sáhara no puede ser una portada en un periódico del país o no puede o no es una pieza de un telediario. Allí creo que tenemos que reflexionar mucho, pero tenemos que reflexionar tanto nosotros sobre qué podemos hacer para que eso se escuche, pero también el periodismo tiene que reflexionar. El periodismo en este país se tiene que hacer esa pregunta, ¿no? Pero porque no solo pasa con el Sáhara, vemos que pasa con muchos conflictos. Parece que ahora la guerra en Siria ya no existe. Tenemos una de las mayores crisis humanitarias en Yemen, una crisis absolutamente desastrosa, un conflicto que sigue latente y que sus consecuencias tienen unas dimensiones y, sin embargo, no vemos que Yemen tampoco ocupe portadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto no solo pasa con el Sáhara, de verdad. Creo que el periodismo en este país es muy de mirarse el ombligo, muy de mirarnos a nosotros qué es lo que está pasando en España constantemente. Es un periodismo muy político, donde lo político ocupa un pilar fundamental en la información diaria y al final, fuera de las agendas, se quedan todos los temas, por así decirlo, secundarios según esas prioridades, ¿no? Ahora, lo que no podemos permitir desde la opinión pública y la sociedad civil es que lo que nos importe deje de estar presente en los medios. Entonces, si lo que está pasando en el Sáhara realmente nos importa, yo creo que allí es donde las organizaciones, desde Yahoo, desde CEAS, desde todo el movimiento solidario, allí es cuando vosotros tenéis que intentar hacer llegar que sí que tenéis ese interés, ¿no? Yo creo que es más un trabajo también social. Pero bueno, la verdad es que es una pregunta muy complicada de responder y tampoco me atrevería a saber quién manda en la información, ¿no? Porque yo, trabajando de periodista y ejerciendo, pues he presentado temas y a mí nadie me ha controlado mis temas. Entonces, bueno, yo creo que hay una macro y luego también hay otra cosa importante que creo que podríamos hablar aquí, que es la autocensura propia. Cuando creemos que un tema no va a interesar, los periodistas automáticamente decimos, bueno, es que eso, a mí me ha pasado muchas veces de que este tema me encanta, este tema creo que, pero bueno, yo creo que no les va a gustar. Entonces, directamente ni lo propongo. Y esto, ojo, está pasando mucho también con temas como el Sáhara, todo lo que son conflictos, África en general, África, lo que es el continente africano en general, Asia, porque ¿qué sabemos de Asia? ¿Qué es lo que nos llega de Asia? Pues la autocensura, desgraciadamente, el creer que no interesa, ya parte de los propios periodistas, ¿no? No escucho. Disculpa. Tanji, ¿querías comentar algo? No, lo ha definido muy bien Bebe. ¿Yalit? ¿Paso a la siguiente o quieres comentar algo? Vale, que estaba buscando el micrófono. Yo quería comentar una cosa breve. Y es sí lo que hay un elemento muy claro que ha dejado Bebe, es que dentro de la plataforma informativa en España sí que existe una cierta sensibilidad con la causa saharaui y los periodistas hasta cierto punto sienten ese compromiso y esa deuda y la forma de tratarlo. Hay también cosas que rigen la comunicación y es el impacto del acontecimiento en sí.
Hoy en día, y lamentablemente en el periodismo es así, para tú tener inmediatez necesitas sangre. Tristemente es así y lo tenemos que aceptar. Y por lo tanto, solamente surgen cosas esporádicas que últimamente surgen en las zonas ocupadas o trabajos puntuales que han surgido dentro de los campamentos. Otra cosa importante es la ausencia del periodista en sí. Si el periodista no está en el hecho como si no hubiese ocurrido. Yo eso lo sufrí, tuvimos muchísima impotencia cuando vinieron las riadas en los campamentos de refugiados, donde un campamento prácticamente fue devastado en el 2016 y la ausencia de periodistas hubiese pasado inadvertido ese acontecimiento, pero gracias a la colaboración con periodistas aquí en el terreno, y sobre todo sí que fue la primera colaboración que hicimos con Bebe desde el terreno, el envío de imágenes permitió que ese acontecimiento pues, pudiese salir en los más importantes informativos de las televisoras a nivel estatal en España. Pero yo creo que tener ese perjuicio de que no quieren hablar de nosotros, puede haber una cierta autocensura, pero sí que nosotros mismos tenemos que ir proponiendo nuevos enfoques para abordar el conflicto del Sáhara Occidental. Lo que nosotros no podemos es estar estancados, que sí, que hay que recordarlo todos los días, la responsabilidad de España, el proceso de descolonización, pero sí hay otros temas muy interesantes y muy atractivos, es cómo el pueblo saharaui ha podido crear una experiencia única en el mundo de crear un Estado en el exilio, cosas que no se han dado en la historia. Cómo el pueblo saharaui, a pesar de tener el derecho, a pesar de tener las posibilidades y todo, sigue apostando por un proceso pacífico para llegar a sus reivindicaciones, el sistema de educación, los campamentos. Hay muchísimas temáticas que se pueden estudiar, incluso el crimen patrimonial que está llevando a cabo Marruecos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, de borrar las huellas de España para seguir un poco apoyando sus tesis expansionistas. Pero yo creo que hay que sentarse para tratar ese tema, proponer nuevas temáticas y seguir acercando, sobre todo desde el campo académico. Yo creo que hay que entrar en el campo académico, en las facultades. En las facultades, desde que el periodista se está formando, hay que entrar hacia él con conferencias, con propuestas para que pueda acercarse al conflicto del Sáhara Occidental, porque evidentemente a través del Sáhara Occidental el propio periodismo español se puede acercar a África como un continente desconocido para todos. Entonces, silencio por un lado, autocensura por otro, pero la pregunta es, ¿la prensa española trata de forma objetiva la ocupación del Sáhara? Bueno, yo creo que dependiendo de cada medio, la objetividad no, yo por lo menos no la contemplo, ¿no? Otra cosa es que no lo trate de una forma honesta. Entonces, en el periodismo hay dos tipos de periodismo para mí. El honesto y el que no es honesto. Objetivo no puede ser porque, desde luego, tú no puedes hablar del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y poner la versión o poner en la misma balanza lo que dicen los saharauis y lo que piden los marroquíes. Entonces, eso sería el objetivo. Y yo creo que hay conflictos y hay situaciones en las que uno no puede ser objetivo. Otra cosa es que sea de forma honesta. Entonces, allí sí que nos encontramos con dos perfiles completamente diferentes. Nos encontramos con el periodista honesto, que sí que quiere tratar el tema con honestidad, sin buscar ese impacto del que hablaba Jalil, sin buscar ese amarillismo, sin buscar, ¿no? Hemos visto reportajes realmente lamentables y muy poco fundados con tal de sacar ese amarillismo, esa prensa, ¿no? ese sensacionalismo, ¿no? Que incluso nos ha llegado a salpicar cuando, por ejemplo, en algunas ocasiones se ha querido hablar de la mujer saharaui, para poner un ejemplo. Pero luego sí que vemos que hay periodistas honestos y hay periodistas que quieren viajar, que quieren ver, que quieren contar las historias en primera persona. Y entonces allí sí que se mide la honestidad. También tenemos que entender que Marruecos tiene su propio ejército, mediático. No querría acusar a ningún periodista porque creo que ser periodista militar creo que es como una figura que te quita toda la legitimidad, pero es verdad que esas personas existen y están en los medios de comunicación. Y hay periodistas que no son honestos y que también hacen el trabajo para el enemigo. O sea, eso yo creo que los tres lo tenemos bastante claro, ¿no? Ahora, creo que por lo general falta
más que objetividad, falta quizás en algunas ocasiones honestidad y sobre todo falta que se trate el tema. Es que ya ni siquiera buscamos el enfoque, lo riguroso, lo profundo que puede llegar a ser una crónica, simplemente que la haga. Entonces, hasta que esto no se dé con más frecuencia, pues la verdad que criticarla tampoco me parece, no tenemos tanto, ¿no? Ojalá tuviéramos crónicas para decir, esta es objetiva, esta no hay tanta información. Entonces, tenemos que exigir esa información y una vez que la hay, pues analizar. Y sobre todo para resumir es eso, la honestidad. Entonces, yo creo que hay quien es más honesto y quien menos. ¿Y Tanji, querías hacer algún comentario? Sí. Lo ha explicado muy bien Bebe, porque yo creo que la objetividad no existe, ¿no?, en la prensa, pero nosotros solo pedimos que haya credibilidad, porque varios medios de comunicación ponen en la misma balanza el verdugo y la víctima, ¿no? Eso no puede ser, porque no pueden ser lo mismo, porque el víctima es una víctima, ¿no? También existe otra cosa, que es el bloqueo informativo dentro de los medios de comunicación españoles. Yo he tenido casos, he tenido experiencias con medios de comunicación, porque yo me acuerdo que hay una periodista que hizo una entrevista y un report sobre el periodismo en Sáhara Occidental, y cuando lo presentó a su medio de comunicación, que ya tenía una aceptación en el principio, pero después le han dicho que no vamos a tocar temas del Sáhara ocupado. Y además, este medio de comunicación siempre hace publicidad a Marruecos y habla muy bien de Marruecos, y ahí no existe objetividad, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación o los periodistas españoles tienen una responsabilidad ética hacia el Sáhara Occidental, porque deben cubrir la situación, lo que está pasando, debido a la relación que hay entre el Sáhara y España. Sobre todo los medios de comunicación progresistas. Yo creo que los medios de comunicación progresistas alternativos no llegan a cubrir muchísimo la situación del Sáhara como esperamos nosotros, pero no sabemos si el error lo tenemos nosotros o ellos, o la falta de comunicación, pero creo que hay una pieza dentro de ese puzzle, hay que completarla. Y también, como ha dicho antes el Jalil, es una cosa muy importante, es ofrecer a los medios de comunicación la colaboración. Nosotros desde las zonas ocupadas hemos ofrecido la colaboración a muchos medios de comunicación internacionales y hemos hecho acuerdos con varios de ellos, porque no pueden entrar al territorio ocupado, pero el trabajo que quieren realizar dentro del territorio lo hacemos nosotros, y hemos notado que es una forma muy exitosa y tiene efecto, porque ellos quieren cubrir una situación y no pueden llegar, y corren para hablar con un periodista local para hacer ese trabajo. Chalit. Sí, yo voy a ser breve en ese sentido. Y es que ante la falta de presencia, como nosotros nos gustaría, o a la gente sensible de la causa saharaui, ante los medios de comunicación, es que las oportunidades de Internet y el surgimiento de medios alternativos ha sido clave para la causa saharaui. Yo creo que hay gente muy implicada, hace un esfuerzo extraordinario, que lo reconozco desde el punto de vista como periodista, el esfuerzo que hay que hacer para estar todo el día delante del ordenador, para cumplir con esa deuda que tú tienes, o poner ese granito de arena que te corresponde por tu parte. Y hay importantes portales, tanto blogs como páginas web, que informan exclusivamente sobre el Sáhara Occidental. Yo creo que eso no hay ningún país en el mundo o ningún movimiento fuera del territorio español que pueda tener esa oportunidad, la presencia de Internet, como la tenemos nosotros los saharauis. Y no solamente que sean saharauis sentados en un ordenador, no, es que son españoles que están entregándose, dedicando su tiempo para informar y teniendo una línea editorial admirable y respetable. Cosas que no pasan en otras líneas editoriales de grandes medios de comunicación, y es que piensan que el tema del colonialismo ya es que tema del pasado. El tema del colonialismo es tan actual
como en la década de los 60 y los 70. El paso del tiempo no cambia la naturaleza del conflicto ni cambia la naturaleza del término ocupación. Por lo tanto, ellos sienten algún miedo de, por ejemplo, plasmar en un medio de comunicación grande, potente, que Marruecos ocupa el Sáhara Occidental. Entonces, lo que intentan es suavizar un poco, administra el territorio del Sáhara Occidental. Yo creo que los periodistas deben ser valientes en ese sentido y en ese sentido lo que hablamos es la honestidad y la objetividad. Pero sí que, por ejemplo, aprovechando ese momento, en ese encuentro, es apoyar mi agradecimiento ya solamente como ciudadano saharaui a esas páginas web que se activan todos los días, a ese esfuerzo que hacen cientos de personas dentro de las redes sociales. Yo creo que ahora mismo si buscas, haces un análisis de tráfico de información, tanto en redes sociales como en página web sobre el Sáhara Occidental, yo creo que nos podríamos sentir orgullosos. Hay muchísimo más tráfico de información sobre el Sáhara Occidental que a lo mejor que otros muchísimos países, también con relaciones históricas y culturales y geográficas con España, sin duda. Porque si hablamos, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial está olvidada. Si hablamos de territorios latinoamericanos, están olvidados. Sin embargo, el Sáhara Occidental está ahí gracias al compromiso de personas anónimas y que su único barómetro es el examinarse a ellas mismas para cumplir con su deuda, su promesa. Bien. Otra pregunta, dice, si los periodistas están informando directamente desde las guerras en diferentes países, como por ejemplo en Yemen y en Siria, ¿cuál es la causa por la que no pueden ejercer ese derecho en el territorio ocupado del Sáhara Occidental? No, a ver, ¿podrías leerme el principio que no te he escuchado bien? Si los periodistas sí están informando directamente desde la guerra en diferentes países, como por ejemplo en Yemen y en Siria, ¿cuál es la causa por la que no pueden ejercer ese derecho en el territorio ocupado del Sáhara Occidental? Quizás Ahmed y Khalid tendrán algo más que decir, pero aprovecho ya que yo abrí ese melón, pues cuando ponía el ejemplo de Yemen y Siria, sobre todo por ser guerras recientes y por ser focos abiertos en la actualidad, o sea, donde sí que está corriendo sangre y es donde no se informa, porque de hecho el Sáhara, desgraciadamente, lleva más de 40 años en este conflicto, aunque es verdad que solo desde 1991, que se nos olvida, con un alto al fuego y en una transición pacífica en la que la población vive entre territorios ocupados y campamentos, pero es cierto que no corre sangre. Sin embargo, vemos conflictos que sí que afectan a todo lo que es la geopolítica internacional. Hemos visto cómo ha estallado Siria, cómo ha estallado Libia, cómo ha estallado Yemen, sobre todo Yemen, por ejemplo, ahora con toda la situación catastrófica. Es una de las catástrofes humanitarias más alarmantes según Naciones Unidas y, sin embargo, no se habla de Yemen. O sea, hablaba sobre todo con esos dos ejemplos como recientes. El problema del Sáhara, ¿cuál es? Que nos dicen que, primero, no corre sangre y, segundo, que es lo mismo desde hace 40 años. Y entonces es lo que decía Khalid, que nos tenemos que sentar y ver cuáles son las posibles historias o los posibles discursos que sí que pueden atraer a la prensa internacional. Creo que allí los saharauis tenemos que hacer un gran trabajo. Voy a añadir algo de lo que ha dicho Baba. Hay un factor muy importante por lo que no pueden ejercer sus trabajos en los territorios ocupados, son las expulsiones. Por ejemplo, en Palestina, en Siria, en muchos sitios del mundo, a pesar de las guerras, los periodistas pueden acceder al territorio. Pues en Sáhara Occidental esto no puede ser. Es más cerrado que Corea del Norte, ¿no? Pues los periodistas no pueden entrar. Los últimos periodistas que entraron al Sáhara Occidental son periodistas de Micrópolis Sáhara, pero por suerte ha sido como un milagro, cómo entraron y cómo salieron, porque el 70% o el 80% de los periodistas que entran al territorio de una forma muy clandestina, hacen el trabajo, no lo hacen todo, ¿no? Y pueden ser expulsados. Y otros han sido expulsados directamente. Pues el factor más importante, por lo que no pueden trabajar los periodistas en los territorios ocupados, es el bloqueo informativo y las expulsiones. Desde aquí quiero denunciar
la actitud de España y de la Unión Europea y varios medios de comunicación, porque muchísimas periodistas que fueron expulsados, estos países o sus medios de comunicación no han movido ni hundido dedo para defenderlos o para denunciar esas expulsiones que hicieron las autoridades de ocupación marroquíes contra esos periodistas. Yalik. Sí, yo creo que Ahmed lo ha dicho claro, el hecho que no te dejen informar sobre el Sáhara Occidental, pues sencillamente es que Marruecos se siente omnipotente ante la comunidad internacional y saca a los periodistas y los expulsa de un territorio que ocupa ilegalmente. Esa es una, y como si no hubiese pasado nada en Europa, todo el mundo callado, y al final los periodistas acaban por cansarse y acaban por desilusionarse al sentirse desprotegidos por su propio gobierno. En el caso de España yo creo que no vamos a profundizar en ese sentido, porque tendríamos para rato y muy buena bronca. En el caso, por ejemplo, que hay un caso muy interesante, y que son los corresponsales de los grandes medios que están en Rabat. Ahí, por ejemplo, pues ahí sí también hay que analizar la situación en la que ellos tratan el conflicto del Sáhara Occidental. Sí que hay periodistas que son honestos, que son valientes, pero hay que tener en cuenta que si se salen un poco de la raya, se ponen en juego su propia acreditación. Entonces, el hecho de que no te puedan renovar la acreditación, pues eso hace que pises con pie de plomo sobre la línea que vas a utilizar en el conflicto del Sáhara Occidental, y sobre todo porque pues, a España no le interesa ninguna crisis diplomática, porque Marruecos es un niño malcriado y puede provocarte una crisis diplomática en cualquier momento. Hay un caso muy interesante, fue el de Luis de la Vega, de la ABC. Marruecos lo expulsó y no le renovó su credencial porque simplemente y llanamente no le dio la gana. Y hay cosas que hay que hablarlas claras. Porque Marruecos chantajea, porque Marruecos presiona y porque Marruecos se ríe de los poderes políticos establecidos en España y en Europa en general. En la cuestión de los campamentos de refugiados, pues sí que hay cada día algunos trabajos, eso va una curva que va subiendo y bajando. Hay productoras que bajan, hacen documentales, hay gente que de forma freelance va y hace algunos trabajos para periódicos, en algunos eventos de trascendencia internacional, pues sí que podemos contar con algunos medios que pueden bajar, como bueno, el último caso del Congreso del Frente Polisario, pues, donde estuvo Televisión Española, estuvo EFE, estuvo Público, estuvo La Vanguardia, pero también hay trabajos que hacen propias asociaciones del movimiento solidario, que uno de sus enfoques, y ellos están muy conscientes que uno de los problemas es la invisibilización del conflicto del Sáhara Occidental y la invisibilización del pueblo saharaui. Entonces ellos gestionan muchísimo viajes de periodistas a los campamentos para que puedan acercar un poco esa realidad. Pero yo creo, resumiendo en esa intervención, es que no se informa del Sáhara Occidental, sobre todo en las zonas ocupadas, porque a Marruecos no le da la gana y el poder político europeo se lo permite. Bueno, hay otra pregunta. Dice, los medios de prensa convencionales en España se han hecho eco de la acción unilateral de Marruecos sobre la ampliación de fronteras marítimas por Marruecos. No se ha hablado de la postura de la RAJ al respecto. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, claro. Los medios de prensa convencionales en España se han hecho eco de la acción unilateral de Marruecos sobre la ampliación de fronteras marítimas por Marruecos. No se ha hablado de la postura de la RAJ al respecto. ¿Por qué? Se supone que no ha citado la postura de la RAJ, ¿no? Sí. Esa pregunta está. Sí, se ha citado la postura de la RAJ. Recuerdo perfectamente despachos publicados por EFE. Se ha publicado ese hecho. También El País, en uno de sus primeros artículos, en el inicio del conflicto, de esa decisión unilateral por parte de Marruecos, El País se hizo eco de la posición del gobierno saharaui denunciando ese hecho. También se emitió un reportaje especial en la 2, en el informativo de Televisión Española, en el que intervino la ministra de Salud Pública saharaui, Abdullahi, exponiendo la posición de la RAJ y denunciando ese hecho ilegal iniciado por Marruecos. Es verdad que se tenía que haber tratado de forma más a menuda y también decir que el trasfondo de esa acción ilegal es el intento de que quiere Marruecos presionar a España para anexionarse de forma ilegal o legitimar su ilegal ocupación al Sáhara Occidental. Pero sí recuerdo que la postura de la RAJ estuvo presente.
¿Algún comentario más? Es que no los veo, me los han quitado de pantalla y no los estoy viendo. Baba, Tanchi, ¿quieren comentar algo? No te oigo. Se oye. Eso, no se te oye, Baba. ¿Ahora? Ahora sí. Que el Jalil lo ha explicado muy bien, ¿no? Y eso además es, a la hora de hacer la información, pues hay periodistas que han querido poner todas las partes implicadas y hay quienes no. Pero es verdad que a mí, de hecho, sí que he visto que se ha trabajado. Además, allí también hay que destacar el trabajo muy importante que, por ejemplo, está haciendo Jalil en estos momentos, que es el de ofrecer a los medios de comunicación cuál es la postura del pueblo saharaui a través de su representante, ¿no? Yo creo que es muy importante que cada vez que Marruecos dice algo, que los saharauis respondan con un comunicado, que cada vez que... Entonces, al tener esa otra respuesta, que a veces parece que no llegaba a los medios de comunicación, pues al final hay que dárselo como siempre en bandeja, ¿no? Si sale una noticia, hay que salir corriendo dando la versión de los saharauis y luchar para que esa versión se contemple en una información. Tanchi, ¿querías comentar algo? Lo han explicado muy bien. Una cosa que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Papa, el periodista Jalil en España está haciendo un buen trabajo con la delegación, a través de los comunicados que desmienten la propaganda marroquí o cualquier declaración que sea inconveniente por parte de las instituciones españolas, y visto que varios medios de comunicación que están recogiendo esta información, porque hoy en día es una guerra de información. Hay que sacar comunicados, hay que adaptarse a las nuevas medidas que hay de información o de tecnologías. Gracias. Hay otra pregunta y dice, como periodistas y saharauis, ¿cómo valoran la exclusión de la bandera del Sáhara Occidental del mapa de África por la ministra de Asuntos Exteriores de España para felicitar el Día de África? Una provocación sin sentido, una provocación que no viene a cuento, porque además el día de África también el Sahara es miembro fundador de la Unión Africana, y justo este día lo que celebramos es esto. Entonces, bueno, pues es una provocación y simplemente ha querido dejar claro cuál es su estrategia política con el Sahara. Ha sido como una forma de decirnos, para mí directamente, una forma de decir, el Sahara no existe para mí, tenerlo claro. Es una vergüenza, porque el gobierno español cada día está mostrando sus traiciones, y a veces confundo los ministros españoles con los ministros marroquíes. Lo que ha hecho la ministra de Exteriores marroquí española es vergonzante, ¿no? Vergonzoso, ¿no? Porque si ves el boletín oficial marroquí, existe la República Árabe Saharaui Democrática, porque cuando entraron a la Unión Africana tuvieron que poner esto en el boletín oficial marroquí. Pues fíjate, la ministra de Exteriores española no ha podido poner el mapa de la RAS en el mapa de África. No sé si estamos hablando de una ministra marroquí o una ministra española. La verdad que las actitudes del gobierno español, no sé cómo definirlas, pero para nosotros son actitudes vergonzosas. Yo voy, con tu permiso, Rosa. Sí, por favor. Voy a hacer una aclaración. Tengamos en cuenta que en la base de datos de Internet tan amplia no existe ningún mapa como ese. Existen 2 mapas o 3 dentro del diseño gráfico que existe en Internet sobre África. Existe los que hacen los marroquíes y los pro-marroquíes poniendo el territorio anexionado
y ocupado por parte de Marruecos, y existen los que hacen los saharauis, y existen los que hacen el mapa teniendo en cuenta la legalidad internacional y la estructura de la Organización Africana. Por lo tanto, no existe ningún mapa que tenga el territorio del Sáhara Occidental blanco. ¿Qué te lleva eso en conclusión? Es que esta señora ha llamado a alguien de su departamento de comunicación, a un diseñador gráfico, y le ha sentado y le ha dicho, por favor, quítame esa banderita. Y no es que a ella le moleste la banderita, porque la banderita se la va a tener que tragar. Es que ha quitado la banderita porque sabe que los primeros que van a mirar su tweet van a ser los propios marroquíes. Entonces ha hecho un trabajo que ni siquiera los marroquíes se dignan a hacer. Con lo sencillo que es y fácil, usar un mapa físico de África y te quitas de problemas. Porque los propios marroquíes, en su Twitter oficial, usaron un mapa sin delimitar las fronteras políticas del continente. Otra cosa, aparte de hacer esa chapuza, que eso es lo que se le llama chapuza en comunicación, yo no sé quién llevará la comunicación institucional del Ministerio de Exteriores, es que un ministro de Exteriores europeo ha violentado el acta constitutiva de la Organización de la Unión Africana. Quiere decir que tú, de una forma unilateral, has amputado a un país fundador y miembro de plenos derechos sin necesidad. Por lo tanto, yo creo que ha sido una chapuza, ella se habrá dado cuenta y evidentemente era un regalo innecesario que nadie se lo exigía a Marruecos. Tenemos otra pregunta. Dice Edena Fi Mojo Picón. Dice, el proyecto Vacaciones en Paz probablemente haya sido el mejor medio para sensibilizar a las familias españolas. ¿Creen que podría llevarse a cabo algún programa que surja un efecto similar? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que es Beba que... Sí, yo estoy convencida de que el Sahara importa mucho, entonces al final yo veo una opinión pública muy receptiva, o sea, muy receptiva con todo y que preguntan por el Sahara y que quieren saber, ¿no? Entonces es verdad que Vacaciones en Paz ha sido un programa histórico, innegablemente, y lo seguirá siendo. Es uno de los programas que más impacto han tenido en la sociedad española. Y creo que todo va a depender un poco de la creatividad que tengamos, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de crear, ¿no? De crear y en eso yo creo que Khalid lo sabe, que ha trabajado con muchos periodistas jóvenes en los campamentos. Es verdad que los territorios, desgraciadamente, estáis más centrados en la supervivencia diaria y en el poder sobrevivir cada día. Pero es verdad que yo creo que los campamentos sí que hay. Y ahora lo hemos visto, por ejemplo, ahora hemos visto cómo se ha hecho una campaña sin precedentes, un equipo de comunicadores saharauis, periodistas, cámaras, guionistas, y en esta campaña, por ejemplo, del COVID, y han hecho unas animaciones que han tenido mucho impacto, sobre todo de cara a la sociedad saharaui, tanto dentro de los campamentos como fuera de los campamentos, como en la diáspora. O sea, son jóvenes que han sabido explicar en vídeos súper breves de 1 minuto con un diseño muy bonito, muy innovador, muy actual, y en el que han sabido tener ese impacto, ¿no? Aunque sea, es verdad que el mensaje iba dirigido a la sociedad saharaui, pero incluso a los saharauis de aquí, que están aquí en España, que muchos, ¿no? Entender, tener esas pautas de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer ante este virus, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que rompernos la cabeza, porque la única forma de combatir el silencio es innovando. Entonces, hay muchos ámbitos. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de un micro y allí aprendí muchísimo en cómo, a través de la música, a través de la cultura, a veces incluso despolitizando un poco, o sea, porque para intentar llegar a cada uno, cuando intentamos hacer también cosas desde distintas especialidades, cuando los proyectos se hacen desde la especialidad, cuando, por ejemplo, vemos como en la YAJO os centráis en el derecho y en la legalidad
en el ámbito de lo que es la problemática saharaui, yo creo que allí es cuando triunfan los proyectos, y yo creo que es allí también el saber ver cómo poder comunicarlos. Por ejemplo, un proyecto que ha tenido mucho impacto también, aparte de Vacaciones en Paz, ha sido el FISAHARA, un festival de cine que bueno, pues que ha logrado que viajen todo tipo de actores de todos los lugares del mundo a los campamentos, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir creando, y mientras sigamos existiendo y mientras nuestra situación es esa, lo que tenemos que hacer los jóvenes saharauis es rompernos la cabeza de decir cómo le puedo yo explicar al mundo esto. Y muchas veces, para poder contar cómo le puedo yo explicar al mundo mi situación, te tienes que quitar tus capas, tienes que salir, tienes que ver el mundo, tienes que ver, ubicarte en él, ver hacia dónde van las tendencias, hacia dónde... Y entonces ahí decir, vale, pues yo lo voy a comunicar de esta forma o de la otra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo voy a ser rapidito en ese... Bueno, lo digo siempre, pero yo creo que, bueno, ante todo yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso porque soy resultado de ese proyecto de Vacaciones en Paz. Yo pues tuve la oportunidad, como muchísimos saharauis, pues de tener prácticamente 2 familias en igualdad de condiciones. El proyecto de Vacaciones en Paz, que un proyecto en lo que es el ámbito de la sensibilización lo supere, yo sinceramente lo veo difícil. Lo veo difícil porque no es normal, no existe esa experiencia que aquí en el Estado español entren en un solo año 5.000 embajadores, reporteros, periodistas, niños saharauis, que al final cada niño conquista el barrio entero. Y son experiencias que comparten las propias familias. Aparte de sus efectos a nivel mediático, porque yo cuando, por ejemplo, me dedico en la época de verano, me dedico a hacer el clipping del impacto de Vacaciones en Paz, no doy abasto, es imposible. En un día es imposible reunir toda la información. Por lo tanto, llenas muchísimas páginas y sobre todo a nivel local, que son periódicos muy importantes para la gente que no sigue los grandes medios de comunicación. Pero aparte de pensar si hay un proyecto mejor, yo creo que lo que hay que pensar cómo mejorar el proyecto, porque es evidente que el conflicto del Sáhara Occidental se aborda mientras que ellos están, pero sí que el proyecto tiene algunas deficiencias, como todo lo que puede haber en este mundo, y es sentarnos desde el campo mediático, desde el campo solidario, desde el campo de la sensibilización a mejorar ese proyecto. Así que, y una cosa, yo creo que la televisión nacional saharaui, en su segmento en español, triunfó gracias a uno de los efectos positivos de Vacaciones en Paz, porque fueron todos jóvenes que habían tenido experiencia con familias de acogida en España y que su estancia aquí les permitió dominar el castellano perfectamente para poder trasladar el mensaje del pueblo saharaui hacia Latinoamérica y España. Amén, no vas a hacer ningún comentario. Vale, pues creo que voy a hacer la última porque ya se nos acaba el tiempo. La realiza Juan Carlos Ruiz y dice: ¿cómo valoráis el tratamiento informativo que se ha dado a la decisión del Tribunal Supremo sobre la no nacionalidad española de los saharauis nacidos antes de 1975, cuando el Sáhara Occidental era territorio español? ¿Quién quiere empezar? Jalil. Bueno, yo ante todo no soy jurista ni tampoco soy especialista en nada de eso. Yo no, te estamos preguntando por el tratamiento informativo, no sobre la valoración de la sentencia. Por eso. El tratamiento informativo, ayer estuve siguiendo un poco las primeras notas que salieron, los primeros reportes. Creo que dará para muchas más cosas, porque ahora mismo cuando empiece una ofensiva de abogados y juristas especializados en el asunto, pues dará para rato ese asunto de contradecir un poco lo que acaba de surgir. Hasta el momento, creo que sobre todo lo que es el artículo que se publicó ayer en El País estaba bastante aceptable y reflejaba un poco las contradicciones que existen entre la sentencia en sí que acaba de surgir y entre el auto que surgió de la sala de lo penal cuando bajo la dirección del actual ministro de Interior, Marlaska. Por lo tanto, yo creo que primero hay que informarse bien, saber cuáles son los términos técnicos, porque normalmente en esas sentencias hay que leerla con
con mucha seguridad y muchos conocimientos. Pero hasta ahora creo que necesitamos que los juristas empiecen a escribir sobre el asunto y desvelar cuáles son las contradicciones reales en eso. Totalmente de acuerdo con Jalil, ¿no? Que es aceptable, entre comillas. Por lo menos ayer consiguió así un efecto, ¿no? De repente nos llegaban un montón de links de distintos medios y parece que sí que ha tenido una cobertura. Ahora, yo he echado en falta, como decía él, y aquí voy a ser un poco autocrítica con la profesión, la especialidad, ¿no? Entonces se nota cuando en una redacción hace falta esa especialidad jurídica, contextual de lo que puede suponer una sentencia así para poder titular, ¿no? Y eso desgraciadamente suele ocurrir mucho en el mundo del periodismo, ¿no? Que te encuentras con una sentencia así, falta mucho contexto y eso ayer lo reflejamos. Yo creo que ayer se vio también eso. Por eso yo estoy deseando ver algún artículo especialista. Personalmente me mantengo muy cauta. Espero que pronto los abogados que sí que controláis este tema nos guiéis un poco sobre esto, pero desde luego el primer impacto para mí fue de decepción, ¿no? Era, ¿qué más, no? A título personal, ya no como periodista, era como, ¿algo más? O sea, ¿qué más nos van, qué más nos va a pasar, ¿no? A los saharauis? Entonces, fue como un poco chocante, sobre todo viendo lo que es la historia, cómo otros pueblos consiguen la nacionalidad con mucha más facilidad y cómo nosotros aún así nos quieren como limitar ese derecho y voy a cortar porque no soy especialista en esto y estoy deseando que se lea esto y ojalá que ese impacto y este contexto legal se refleje en los medios de comunicación. O sea, ojalá que si los abogados consideráis que es una sentencia injusta o que es una sentencia grave, ¿no? O que es una sentencia que provoca o que quiera quitar derechos a los saharauis, ojalá que esto, si es así, que se refleje en los medios de comunicación. ¿Quieres hacer algún comentario, Tanji? Aprovechando el final del webinar, quiero dar las gracias a la Asociación Internacional de Juristas por seguimiento de la situación de los presos políticos y los juicios injustos en contra de ellos. Y quiero pedir a todas y todos que sigan apoyando a los presos políticos y que hagan campañas de sensibilización porque sus situaciones están muy deplorables y sus familiares también sufren. Y hago un llamamiento a todos y todas los periodistas saharauis que están en los territorios ocupados o la diáspora o los campamentos refugiados en pensar en formas nuevas, innovadoras para que sean llamativas para los medios de comunicación internacionales y crear también una plataforma general que aglutina a todos estos periodistas para que sea un canal para los medios de comunicación y también que sea un canal de verificación de los vídeos y también en contra de los bulos informativos que se están compartiendo en las redes sociales que no son verdaderos sobre la causa saharaui. Gracias. Tenemos que ir terminando. ¿Tienen alguna conclusión que hacer, Baba? Bueno, yo también daros las gracias, sobre todo recordar, sobre todo cada vez que se trata el tema del periodismo en el Sáhara Occidental, recordaros de estos chicos valientes que tenemos en esa cárcel a cielo abierto que están haciendo un trabajo encomiable, mujeres y hombres que se enfrentan cada día. Yo no me puedo ni imaginar lo que significa y lo que supone tener que hacer tu trabajo con toda esta presión, ¿no? De presión y con todos estos riesgos, ¿no? Es peligroso. También tener también lo que ha dicho Ahmed es muy importante porque últimamente parece que tenemos que recordar que la mentira también es un virus. Entonces, todo lo que tiene que ver con bulos, eso tenemos que intentar frenarlo, pararlo y desmentirlo enseguida. Eso es un trabajo también
y es un gran reto que tenemos tanto el movimiento solidario como los saharauis en general y sobre todo los profesionales de la información. Y nada, pues animar al Jalil, que tiene mucho trabajo por delante. Ustedes. Deciros que para mí ha sido un placer y ha sido un honor, y creo que tenemos mucho trabajo que hacer y que lo que no se escucha no existe. Así que seguiremos gritando que existimos con la máxima profesionalidad y con la máxima rigurosidad también. Tampoco podemos olvidar eso, ¿no? De que somos profesionales de la información y tenemos que intentar hacer valer nuestra palabra a través de nuestra profesionalidad. Jalil. Sí, yo antes quería sacarme una espinita de la pregunta anterior sobre la sentencia, y es todo aquel que tenga un amigo periodista que se interese por el tema, que le deje claro que los saharauis no es que querramos ser españoles, es que los saharauis querramos ser ciudadanos de un Estado independiente que ya lo fundamos, o completar su independencia, la República Árabe Sahara Democrática. Lo que nos oponemos que a través de una sentencia se intente desvincular una responsabilidad histórica en un conflicto. Por lo tanto, no vamos a permitirle a España que maniobre dentro de los tribunales para sacudirse una deuda histórica. Por lo tanto, eso que quede claro. En relación pues, a la conferencia, yo creo que pues, lo que han dicho mis compañeros, agradecer el esfuerzo que habéis hecho, felicitar a mis dos colegas que siempre van a ser un guía cada uno dentro de su espacio, y sí reivindicar un poco a todos los que nos están viendo y los que nos verán más adelante, es el hecho de unir fuerzas dentro de Internet y dentro de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas plataformas. Probablemente no todo el mundo tendrá título de periodista, pero sí todos tenemos la capacidad de comunicar. Y eso es lo importante. Y lo sencillo que es comunicar cuando tienes la verdad. Creo que ese es un elemento esencial, y como todos consideramos que tenemos la verdad, creo que vamos a seguir ahí apoyando pues, los presos políticos. No podemos olvidar que jóvenes que están condenados a cadena perpetua por el simple hecho de manifestarse. Creo que cuando lo dices, se te puede pasar rápido, pero pensarlo que se puede pasar a ti, creo que es algo muy doloroso. No podemos olvidar que el hecho de informar, el hecho de comunicar, es darle un suspiro desde la lejanía a la resistencia en los campamentos de refugiados saharauis. Pero también tengamos en cuenta que nuestro trabajo está enfrentándose a un régimen que tiene sus potencialidades también y invierte muchísimo dinero en ese sentido. Por lo tanto, no decaigamos y sigamos en esa batalla de la información y la verdad. Muchísimas gracias, Evaba, Jalil, Tanji, por estar con nosotros y por su información. Y lo tenemos que dejar aquí ya, porque ya vamos 1 hora con 40 minutos. Un placer. Hasta pronto. Gracias a todos los que están detrás de esto. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.